algunas cositas también de análisis de datos y vamos a entender para qué nos sirve esto de R y cómo lo podemos combinar con otras herramientas también. Ya esto del análisis de datos no es solamente el tema de R, sino que tiene otra, eh, otros espacios también. A ver, voy a compartir la pantalla, por favor, al momento de compartir, si me confirman, si se ve, voy a chequear acá, aquí están las ventanas, ¿cierto? Y voy a compartir la ventana con la presentación. Ya. Ahí entiendo que están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, se ve perfecto, José. Ya, ok. Sí. Súper, entonces, Disculpa, antes de empezar, quiero dejar un mensaje a los asistentes. En el chat les voy a compartir un link para que registren su asistencia. Ya, solo eso. Adelante, José. ya. Ok, entonces vamos a empezar con esto de R y vamos a preguntarnos primero en qué consiste esto de R, antes de ya empezar a meter las manos en el código, ¿cierto? Donde vamos a ir mirando ya directamente el lenguaje de programación y también ir haciendo algunas cositas que podamos trabajar con esto. Bueno, R principalmente, como lo indica acá, es un lenguaje de programación, ya no es una aplicación en sí misma, a pesar de que va a tener un IDE que se llama RStudio, pero es un lenguaje de programación código abierto, ya eso también es súper importante, al igual que Python, es de código abierto y multiplataforma. Y la gracia que tiene R es que es un lenguaje que nace principalmente orientado para el análisis estadístico y el análisis de datos. ¿Ya? De hecho, tiene su base en un lenguaje de estadística que se llamaba S, y la implementación libre de ese lenguaje es lo que se conoce como R. Y dentro de todos los proyectos de software libre es parte de este proyecto GNU, ¿ya? Donde hay muchos otros proyectos de software libre y R es parte de esta fundación y digamos de este proyecto GNU. Las características, como les mencionaba, primero es multiplataforma, es una herramienta muy utilizada en ciencia de datos junto con Python. Yo creo que son las dos herramientas que en este momento más se están utilizando para hacer análisis de datos en el área de ciencia de datos, digamos. De hecho, también tienen su grupito ahí, algunos que son más de R, otros que son más de Python. Yo en general ocupo cualquier de las dos herramientas de acuerdo al proyecto que tenga que desarrollar. Una de las características es que tiene un lenguaje interpretado que funciona obviamente con un ambiente dentro de R y también tiene una gran facilidad para obtener los resultados. Al igual que Python, cuenta con una consola, ¿cierto? Y a través de esa consola nosotros podemos tomar estos datos y estos datos directamente poder hacer interactuar con la consola y obtener la información de forma mucho más sencilla. Ya se va a integrar también con LaTeX. ¿Eso qué significa? En la práctica que vamos a poder integrar ecuaciones matemáticas, poder hacer informes muy elaborados y también vamos a poder incorporar obviamente todo lo que tiene relación con los aspectos de simbología matemática. Eso es la potencia que nos da LaTeX. LaTeX es un lenguaje de marcas para poder trabajar con textos científicos y se integra sin ningún problema en R. Y una de las ventajas que tiene también, que lo vamos a ver en un momentito, es que trabaja con lo que se llama RStudio. Y RStudio, la principal característica que tiene es que nos permite directamente tener todo dentro de la aplicación. Ya para las personas que a lo mejor vienen de otros entornos de programación, generalmente uno lo que va haciendo, instala, digamos, la base del programa y sobre la base del programa uno va trabajando distintos, instalando el IDE, ¿cierto? Instalando las herramientas para hacer todo lo que se relaciona con el lenguaje de programación. R, una de las ventajas que tiene es que digamos, la empresa, junto con la comunidad que funciona atrás de R, no dispone de un IDE de programación que viene todo incorporado dentro de R. Este IDE se llama RStudio y el RStudio va a funcionar en cualquier plataforma, ya sea en Linux, en Mac, en Windows. Incluso, si ustedes quieren, lo pueden instalar en un servidor, ya en un servidor que tengan ahí a disposición, en un VPS, por ejemplo, y desde ahí gestionar sus equipos para que puedan hacer su análisis de datos. Lo que nos permite, de alguna manera, tener
sin tener la aplicación instalada en la máquina física, que un equipo se pueda conectar a este IDE y poder hacer los análisis de datos correspondientes a través de RStudio. Dentro de las otras características que tiene R, principalmente cuenta con una gran comunidad de usuarios y el CRAN es el repositorio oficial de paquetes. Ya, al igual que la mayoría de los lenguajes de programación open source, hay una parte base, ¿cierto?, que la desarrolla principalmente la compañía que lleva R o la fundación que lleva en este caso R, y sobre esa R base, la comunidad y las empresas que están interesadas en el desarrollo de este proyecto van generando distinta paquetería y distintas módulos que me permiten trabajar con este lenguaje de programación. Por tanto, hay muchos paquetes que son aportados por la comunidad y que van a darle a R una extensión mucho más allá de los objetivos para los cuales venía pensado el lenguaje de digamos, este lenguaje de programación y este entorno inicial. Tiene el apoyo de lo que se llama la R Foundation, que R Foundation lo que hace es una estructura que se organizó para ordenar R, y ellos organizan todo el desarrollo del código de R, es decir, van dando la estructura de cómo opera esto, cómo funciona, etcétera. Y la R Foundation es una parte de la Free Software Foundation, es decir, esa es, digamos, la estructura que tiene esto y que lleva muchos años funcionando así este lenguaje de programación. Dentro también de los campos de aplicación, que es un poquito lo que vamos a ver hoy día. Esto principalmente nace para la estadística, pero ahora se está utilizando mucho en el área de Machine Learning o aprendizaje automático. De hecho, si hoy día no alcanza el tiempo, vamos a hacer una regresión lineal con R y haciendo visualización de datos y viendo la potencialidad que tiene esta herramienta. Minería de datos, obviamente investigación biomédica, matemáticas financieras y todo lo relacionado con la computación científica se puede hacer con R, ¿ya? Lo que se le ocurra, igual que con Python. Generalmente hay algún módulo asociado para poder trabajar en esto, y si no tenemos ningún módulo asociado, al ser un lenguaje de programación de código abierto y extensible, si tenemos la capacidad técnica, igual lo podríamos desarrollar sin problema, digamos. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que estamos viendo en los campos de aplicación, la historia de R, esto lo vamos a pasar rapidito porque no tiene mayor, digamos, es importante, pero para los efectos de lo que vamos a ver hoy día, no sé si se está orientado a lo que vamos a hacer como taller, pero para que se hagan la idea un poquito, R se libera por primera vez en el año 1993, es decir, es un lenguaje de programación que tiene bastante tiempo, no tanto como C o como Fortran, pero es un lenguaje de programación que es bastante robusto y que ya tiene una trayectoria y bendigo, de bastante tiempo. Entonces, se desarrolla en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, y son estas dos personas que lo desarrollan, Robert Gentleman y Ross Ihaka, ¿ya? Bueno, hay un mito ahí que dice que el R viene de Robert y de Ross, ¿ya? O principalmente porque está basado en ese. Todavía no hay claridad sobre eso, pero de ahí viene su nombre tan particular. Y RStudio, que es lo que yo les voy a mostrar ahora y con lo que nosotros vamos a trabajar, que ustedes se lo pueden instalar directamente, se lo pueden descargar de la página de RStudio, van a poder ustedes ir ejecutando ahí las primeras sentencias, las primeras cositas que pueden hacer con R. Y dentro de lo que nosotros vamos a tener en RStudio, vamos a tener lo que vemos acá. Pues. Tenemos una consola integrada directamente, donde yo tengo el resaltado de sintaxis para trabajar con R. Tengo también un trazado, depuración y gestión del área de trabajo. Una de las ventajas que tiene esta herramienta es que me va a permitir que yo tenga todo ordenadito para yo tener ahí mis variables, mi archivo de datos, toda la información yo la puedo gestionar a través de RStudio. Y una de las particularidades que tiene RStudio es que se integra muy bien con un lenguaje de etiquetas que se llama Markdown. Ya Markdown es así diciéndolo fácil y rápido, es un lenguaje de etiquetas que se ocupa principalmente para crear contenidos escritos para web,
nos permite exportar rápidamente a un contenido HTML. Entonces, a través de Markdown y las fórmulas en LaTeX, R desarrolló una propia lenguaje de marca que se llama R Markdown, y esto ha permitido que la comunidad en general pueda escribir mucha documentación a través del software y pueda, eh, y obviamente todo lo que es la investigación reproducible, es decir, todo lo que yo voy desarrollando, puedo generar inmediatamente y compartir con la comunidad todos los códigos que voy haciendo y también toda la documentación asociada a los proyectos. Entonces, esto ha significado en la práctica que R cuente con una cantidad de publicaciones gigantesca de muchos científicos a nivel mundial que también están aportando, digamos, por la estructura que tiene el lenguaje de programación y porque invita a colaborar, digamos, invita a hacer ciencia de esa manera. Entonces, RStudio va a ser la herramienta con la cual nosotros nos vamos a basar acá. Y la interfaz que nosotros vamos a ver ahora es una interfaz que tiene la estructura que les muestro a continuación, donde voy a tener, por un lado, un espacio para escribir los scripts, es decir, donde yo voy a ejecutar mi código, ¿cierto? Que es este espacio acá a la izquierda, donde se ve este histograma. Voy a tener una consola, que es donde yo voy a poder ejecutar las opciones de trabajo, digamos, y donde voy a poder ejecutar los comandos de R. Por otro lado, voy a tener un panel donde voy a poder ver las variables, voy a poder ver los conjuntos, voy a poder conectarme si quiero a un entorno como Git para poder tener versionado del código, y todo lo que es la ayuda, la visión de los documentos, todo va a venir integrado dentro del IDE. ¿Ya? A diferencia de otros lenguajes de programación, la mayoría de los usuarios utiliza RStudio para trabajar con R. Hay algunas personas, obviamente, que tal vez no le acomode el entorno, pero este es el entorno que viene pensado para trabajar con este lenguaje de programación. Entonces, eh, como yo les mencionaba, tenemos también la posibilidad de trabajar con R en la nube, es decir, todo lo que nosotros podamos hacer en RStudio lo podemos llevar también a la nube, a herramientas como RCloud, ¿ya? O levantarnos nuestro propio servidor, eh, porque al ser open source yo me puedo descargar la fuente y cargar esto en mi propio servidor sin ningún problema, o también trabajar con herramientas como los famosos Jupyter Notebooks, ya que permiten lenguaje R. Y también hay un proyecto re interesante que se llama QCalc, que son Jupyter Notebooks, pero que permiten muchos lenguajes de programación y de computación científica, y entre esos permite R. ¿Ya? Entonces, la gracia que tiene esto para el análisis de datos es que es un lenguaje, pero extremadamente versátil, muy potente, en general desconocido por algunas personas, pensando que tal vez no tiene la misma categoría de otros lenguajes, por ejemplo, como C o gente que piensa que Python es mejor o que R es mejor, que en realidad eso no viene al caso si al final lo que uno busca es la herramienta que mejor se adapte a los problemas que uno tiene, ¿ya? Entonces, R, si nosotros queremos aprender ciencia de datos, una herramienta pero que viene como anilla al dedo porque es fácil de usar, viene todo listo, uno se instala R, se instala el RStudio y ya tiene todo listo para empezar a trabajar, ¿ya? De hecho, también vamos a mirar ahí, hay algunas posibilidades de que nosotros podamos ya cargar datasets o conjuntos de datos que vienen dentro de la aplicación. No vamos a necesitar ir a buscar conjuntos de datos afuera, sino que vamos a tener conjuntos de datos dentro de la aplicación. Y otra de las cosas que tiene es que los tutoriales internos que trae R son buenísimos. Entonces, con solamente instalar el programa ya vamos a tener mucho para poder empezar a trabajar. Y para qué le cuento de todos los libros y cursos que hay de R, que ahí también si lo desean, les puedo dejar ahí alguna documentación para que ustedes puedan mirar. Bien, entonces, siguiendo con esta línea, aquí un poco de código con R. Bueno, yo, Alexis les contó, soy profe acá en Duoc, ¿cierto? Y en otros lados también hago clases, pero aquí, si nosotros queremos trabajar con R, R soporta varios tipos de datos, y acá tenemos una variable en cadena, ¿no es cierto? Que la guardamos la variable, es una variable una variable char, digo, y guardamos una variable lógica, una variable nota, e imprimimos, evidentemente,
lo que pasó aquí en este caso, ¿ya? Y acá, como pueden ver, tenemos acá también la posibilidad de directamente tener funciones estadísticas ya listas, cargadas. Por ejemplo, para graficar un histograma, si quiero trabajar con R, simplemente digo hist, le paso los datos y esto te grafica el histograma sin ningún problema, ya que es un lenguaje que viene pensado para la estadística y la ayuda que tiene viene directamente dentro del lenguaje de programación. Es decir, si yo necesito conocer alguna función, necesito conocer algún método, directamente lo voy a poder consultar dentro del mismo lenguaje de programación y dentro del mismo entorno. Entonces, eso va a ser una ventaja porque nos va a permitir que si nosotros queremos dedicarnos a esto o queremos o estamos haciendo análisis de datos de forma recurrente, va a bastar con que abramos el entorno y vamos a tener todo a la mano listo para trabajar. ¿Ya? Es como prender la computadora y está todo abierto y dispuesto para empezar a trabajar. Así que ya finalizada esta parte, nos vamos a poner a jugar un poquito con esto, pues. Vamos a empezar a lo mejor por ahí los que están en el chat y están mirando esto, ya le están picando los dedos, están con su RStudio abierto, así que sin más preámbulo, ahí, vamos a jugar, ¿ya? Así que les voy a compartir el RStudio para que empecemos con la actividad, ¿ya? Voy a mirar acá, tengo aquí muchas ventanas abiertas, así que voy a abrir mi RStudio. Aquí está. Y les comparto el RStudio. Ok. Compartir, ¿cierto? Y aquí compartir ventana. ¿Dónde está la opción de...? Aquí está la ventana. Ok. Ya, ahí está. Ahora entiendo que estarían viendo mi pantalla. Bien, entonces lo que tengo acá es directamente el programa RStudio. Y como pueden ver, lo que yo les mencionaba, tengo por acá mi entorno de trabajo, donde aquí yo lo primero que tengo es la consola, donde yo podría ir trabajando. Y esto funciona igual que en Python como una calculadora. Ya aquí yo ya tengo cargado mi lenguaje de programación. De hecho, voy a agrandar un poquito ahí. Si yo a esto le digo 2 más 2, esto me va a devolver 4. ¿Ya? Esto significa que al ser un lenguaje interpretado, evidentemente yo tengo acá un intérprete que se está ejecutando en este momento y este intérprete está esperando que yo le ingrese comando. Trabajar con la consola, obviamente, para hacer pruebas rápido, funciona bastante bien. Sin embargo, R, como dentro de su entorno RStudio, tiene la particularidad de que nos permite, por ejemplo, crear distintos tipos de documentos, ¿ya? Y uno de los documentos que nosotros que les voy a mostrar, que vamos a crear en este momento, consiste en aquí en File, ¿cierto? Tenemos distintos tipos de documentos. Y uno de los documentos que nosotros podemos crear es un RNotebook. Directamente a través de este documento tener un archivo donde nosotros podemos ir ejecutando código y a la vez mostrando este código y escribiendo el código e ir ejecutándolo a la vez, ¿ya? Y tenemos la posibilidad también de escribir un R Markdown, ya que la gracia que tiene el R Markdown que también me permite ir poniendo estos bloques de código a través de un archivo en texto plano. En este caso, lo que yo voy a ejecutar es un RNotebook, ¿ya? Y como pueden ver, inmediatamente el RStudio, al momento de abrir un RNotebook, lo que hace, me genera el título y me abre una plantilla del documento con el cual yo voy a trabajar. ¿Ok? Me abre esta plantilla con el documento que yo voy a trabajar y me dice esto lo siguiente, po. Me plantea que cuando yo tengo este documento, me va mostrando directamente lo que serían las líneas de código que yo voy a ejecutar y todo lo que no está dentro de estas tres comillas, ¿no es cierto? R, va a ser texto que yo voy a ejecutar. Y cuando le hablaba sobre la posibilidad de publicar cosas y de poder trabajar con este entorno, si yo a esto le doy, le voy a guardar, ¿no es cierto? Voy a poner acá control S y voy a guardar acá en
en mi escritorio, voy a poner acá rtest, le voy a poner a este documento, lo voy a guardar acá en el escritorio. Una vez que se guardó esto, yo ya puedo hacer un preview, por ejemplo. Esto lo trae directamente RStudio y yo a esto le doy un preview. Y observen cómo acá, a la izquierda, ya me apareció a la derecha, bien digo, me apareció acá un notebook donde yo tengo lo mismo que está escrito acá, pero aquí tengo la salida de lo que me está mostrando el programa. ¿Vale? Entonces, como pueden ver, esto es bastante potente en términos de que me va a permitir varias cosas. Me va a permitir, como les digo, que yo vaya ejecutando acá las distintas sentencias en la aplicación. Así que nos vamos a borrar todo esto que tengo acá, porque lo vamos a rellenar nosotros. Y una de las primeras cosas que yo les conté, que R es un lenguaje de programación, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner acá, el título se va a llamar Análisis de datos con R. Y vamos a empezar ya a jugar directamente con mi R Notebook. Entonces, como pueden ver, yo voy a ir ejecutando acá las distintas sentencias, las vamos a ir revisando y vamos a ir viendo cómo se ejecutan acá. Ya entiendo que tenemos unos minutitos más, así que voy a empezar con esta parte. Entonces, lo primero que yo podría hacer, y acá voy a empezar a usar Markdown directamente, y la primera premisa que yo les dije, y les dije que R es un lenguaje de programación, ¿cierto? Eso fue lo primero que yo dije. Entonces, lo que voy a hacer es directamente probar cómo esto funciona con como un lenguaje de programación. Y un lenguaje de programación, como cualquier otro, vamos a tener siempre condicionales, vamos a tener ciclos, vamos a poder crear funciones, ¿cierto? Y todas esas cosas nosotros las vamos a poder hacer con R, pero también vamos a tomar todas esas estructuras de control, ¿cierto? Que nos dan los lenguajes de programación y las vamos a poder llevar al análisis de datos. Si yo tomo, por ejemplo, un código sencillo, ¿no? Voy a tomar acá y voy a poner acá un nuevo, inserte un nuevo código. ¿Se fijan que ahí me está diciendo inserte un nuevo código? Y esto tiene montones de atajos de teclado, ¿ah? Si yo quiero insertar un nuevo código, me dice que lo tengo que insertar presionando Control Alt I. Y con eso ya estoy listo para insertar un nuevo código. Y cuál cocinero de matinal, no lo voy a escribir, sino que lo voy a copiar y pegar y lo vamos a ir leyendo, ¿vale? Eh, el código que yo les voy a presentar ahora es un código que tiene estos condicionales. Como pueden ver, la asignación de variable en R se puede hacer de dos formas. La primera es con el signo igual, como en la mayoría de los lenguajes de programación, pero también acepta esta asignación donde yo le indico que la variable x toma el valor 5. Yo ocupo este signo menor con la rayita. En la mayoría de los manuales y tutoriales van a encontrar que viene con esta manera. Y tal vez es una de las formas para poder identificar que lo que tengo al frente es un código en R. ¿Ya? Luego, obviamente, esto no tiene, no tengo que declarar el tipo de dato antes de empezar a operar con él, es decir, no tengo que decir que la variable x es una variable entera que le asigno 5, ¿no? Como lenguajes como C u otro tipo de lenguaje, sino que es un lenguaje que va tomando el tipo de dato a medida que yo declaro la variable. Entonces yo le digo acá, por ejemplo, si x es menor que 0, esto me va a devolver que la variable x, el número es negativo, ¿ya? Y acá estoy ocupando un método, que es un método que se llama paste, que obviamente me va a mostrar la variable que yo guardé, que es la variable x que tengo arriba, y me va a decir x es negativo. Si no, aquí está el else, vuelvo a preguntar, esto es como cualquier lenguaje de programación, y le voy a decir, si x es mayor que 0, nuevamente me va a mostrar el resultado y me va a decir que el número es positivo. Y si no, obviamente, si el número no es positivo y el número no es negativo, la única posibilidad que nos queda es que sea igual a 0, ¿cierto? Entonces, si yo ahora voy y ejecuto esto, observen que al momento de ejecutarlo, inmediatamente, y esta es la ventaja y lo entretenido que tiene esto de trabajar con RStudio, cuando yo ejecuté el código, directamente me apareció el resultado de lo que yo ejecuté acá y también se activó la consola, ¿no? Porque al final recuerden que el R, al ser un lenguaje interpretado,
esto se está activando en la consola. Si yo cambio acá la variable y le digo, por ejemplo, que R es menos 2, perdón, X es menos 2.5, me dice que es un número negativo, ¿se fijan? Y si le digo que X es 0, me dice que X igual a 0. Así que vamos a dejar que X sea igual a 7 en este caso. Y como pueden ver, esto funciona de esta manera, igual que cualquier lenguaje de programación. Ahora, como pueden ver, acá a la derecha, yo tengo la salida del notebook. Entonces, todo lo que tiene que ver con después, cuando hablamos de análisis de datos, y por ejemplo, si tenemos clientes o tenemos que presentar informes, etcétera, todo lo que nosotros hagamos lo vamos a poder exportar directamente, ya sea como HTML o como un PDF, incluso como un Word, ¿ya? Para poder compartir esa información. Recuerde que muchas veces cuando nosotros trabajamos en análisis de datos y tenemos que gestionar clientes, ¿cierto? Conversar con ellos, muchas veces a los clientes no les interesa tanto cómo nosotros hacemos los datos, sino lo que les interesa principalmente son el informe que nosotros entregamos para que orienten la toma de decisiones. ¿Ya? Recuerde que los datos nosotros en general los analizamos para orientar la toma de decisiones. Ese es uno de los objetivos primordiales porque hacemos análisis de datos, porque necesitamos tomar decisiones y esas decisiones necesitan ser informadas. Por ejemplo, yo aquí podría hacer algunas combinaciones un poco más complejas, viendo la potencialidad que tiene esto. Por ejemplo, podría poner identificar. Aquí empiezo a funcionar ya como un poco profe de matemática. Si un número es divisible por 6, ¿no es cierto? Divisible por 6. ¿Y cuáles son las condiciones que debería cumplir un número para ser divisible por 6? Recuerdo con las reglas de la división, de la divisibilidad, bien digo, tienen que cumplirse dos cosas. Primero tiene que ser divisible por 2, es decir, el número debe ser par. Y por otro lado, también debe ser divisible por 3. Y para que sea divisible por 6, debe cumplir ambas condiciones. ¿Ya? ¿Por qué le hago ese análisis? Porque en general cuando uno se enfrenta a la programación o al análisis de datos, uno va a la herramienta porque la herramienta es lo que te permite resolver el problema, pero uno debe modelar el problema. Entonces uno primero debe entender el problema, modelar el problema y después ir a buscar la herramienta que mejor se ajusta a ese problema. ¿Vale? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que resolver este problema, saber cuándo un número es divisible por 6, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar estas mismas condiciones que yo les dije y voy a preguntar acá. Y esto R también me permite estos condicionales, ¿no? O sea, perdón, acá tengo que escribir el pedacito de código y acá observen que voy a hacer la misma lógica, ¿no? Esto que tengo acá en programación se llama una función módulo, ¿ya? Y una función módulo lo que hace es que cuando nosotros hacemos una división, toma el resto de la división y lo que hace es extraer el resto de una división, ¿ya? Entonces, en este caso, si yo tomo el número y comparo el módulo, es decir, si el resto es igual a 0, al momento de dividir el número por 2, lo que estoy diciendo es si el número es par, y si el número es divisible por 3, que era la condición que yo le dije, me va a decir que esto es divisible por 6. En caso contrario, no es divisible por 6, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, el 60 es divisible por 6, ¿ya? Si yo pongo acá el 5, evidentemente no es divisible por 6, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que nosotros vamos a poder hacer con el lenguaje de programación. También tenemos la posibilidad de trabajar con ciclos. Por ejemplo, y aquí les voy a mostrar también algunas propiedades de ir trabajando con ciclos. Ya pensando en esto como un lenguaje de programación, si yo pongo, por ejemplo, el siguiente código, después les voy a compartir en todo caso este notebook, con todo lo que fuimos viendo hoy día. Si yo tomo esto y tengo el siguiente código, tengo un vector, ya un tipo de dato que es un vector que es como una lista en Python, ¿cierto? O como un array en otro lenguaje de programación, donde yo tengo directamente una variable que se llama ciudades y yo aquí pongo
la cantidad de ciudades que tiene este vector, que sería Talca, Santiago, Osorno, Arica y Coquimbo, yo podría recorrer esto. Y una forma de recorrerlo, para poder entender qué nos está diciendo este código, es decir, for, voy a recorrer, voy a ocupar una variable auxiliar que se llama i, que va a empezar a recorrer esta lista, y esta lista se va a detener hasta que termine el largo de ciudades. En este caso, tenemos 5 ciudades, entonces va a recorrer la lista desde la primera ciudad, desde Talca hasta Coquimbo, y va a ir imprimiendo las ciudades. ¿Ya? Esto, como cualquier lenguaje de programación, en Python es bastante similar a hacer esto, ¿no es cierto? Entonces yo voy, hago esto aquí, y como pueden ver, puedo recorrer la lista. ¿Por qué? Porque al final, cuando nosotros queremos hacer análisis de datos, vamos a tener un tipo de dato bien particular, que se llama el data frame, que el data frame no van a ser nada más que las típicas, si quieren pensarlo así, como las tablas de Excel, ¿cierto? Donde tengo las columnas con todos los datos, y ahí voy a tener columnas con distintos tipos de variables, variables que van a ser cuantitativas, variables que van a ser categóricas, dentro de las categóricas la nominal, ¿no es cierto?, la ordinal. ¿Por qué hago esto de alcance y empiezo a hablar de estos elementos matemáticos? Porque uno de los principales problemas que de repente vemos cuando trabajamos con estas cosas es que muchos de los tutoriales se quedan en la parte de aprender a usar la herramienta, pero no basta con usar la herramienta, porque la herramienta necesita interpretación, y la interpretación se la dan nuestros conocimientos teóricos, ¿vale? Entonces, por eso es importante ir entendiendo estas cosas y junto con usar la herramienta, también ir entendiendo los modelos y la matemática o las técnicas que estamos utilizando atrás y qué técnica sirve para el problema que yo voy a resolver. ¿Ok? Entonces, aquí vimos el tema de los ciclos. Podría mostrarle una sentencia while, pero no creo que vaya al caso. Con los for ya nos basta. Y una de las potencias que va a tener R también es que nos permite generar secuencias. Por ejemplo, si yo quiero armar acá una secuencia, de hecho voy a guardar esto para que me aparezca acá el cuadernito con todo lo que vamos haciendo. Si yo quiero ejecutar una secuencia, hay un método dentro de R que se llama acá, como pueden ver. Vamos a poner esto aquí. Ahí está. Y vamos a ejecutar esto. Y observen que lo que voy a hacer acá, con este método que tengo aquí, dice que voy a generar una secuencia que se mueve del 1 al 7 y va a ir pegando saltitos de 2 en 2. Y luego voy a ir imprimiendo la secuencia en pantalla. ¿Ya? Observen que el código que yo voy generando en R es un código pero ultra sencillo de entender. ¿Ya? En general, con Python, estos tipos de lenguaje son ideales para las personas que quieren estar empezando con el desarrollo de, digamos, de análisis de datos o de programación en general, porque al ser un lenguaje interpretado y al contar con una consola, rápidamente podemos ir haciendo cosas. Entonces, si tú te fijas, yo tomo esto acá y ejecuto esto, y como puedes ver, tengo del 1 al 7 la secuencia, como me dijo acá, y voy tomando los números de 2 en 2. Es decir, lo que estoy haciendo ahí, mostrando los números impares. Y de esta manera yo puedo ir haciendo muchas más cosas con R. Una de las otras cosas que les quiero mostrar es que R, obviamente, como todos los lenguajes de programación, soporta funciones, ¿ya? Y la gracia que tiene esto es que va a tener funciones como precargadas. Por ejemplo, toda la parte de estadística, nosotros no vamos a tener que crear nuestras funciones, ¿ya? O no vamos a tener que usar módulos adicionales como utilizan otros lenguajes de programación. Pues, ¿por qué? Porque como R fue un entorno, ¿cierto? Un lenguaje de programación pensado para la estadística, ya vienen todas esas funciones listas para llegar y utilizar. Entonces, un elemento, si nosotros queremos cargar una función, aquí voy a poner funciones, para que ya después nos vayamos a ver el tema de los análisis de datos. Si yo quiero, por ejemplo, con el siguiente código, llamar una función, aquí voy a cargar esto acá. Observen que en este caso yo tengo una variable que se llama valores, y aquí puse un vector que tiene cuatro valores. Tiene el 1, el 5, el 6 y el 7, ¿ya? Que son números, así como una especie de array, ¿cierto? Y observen que acá dentro de la variable mi ds
yo pongo SD valores. ¿Ya? Esto lo que estoy calculando estadísticamente es la desviación estándar. Y esto lo guardo en una variable que se llama mids. Una de las cosas que tiene ideal este lenguaje de programación para poder trabajar con esto, si yo mando esto para allá, observen que esto funciona y me calcula la desviación estándar de esos números, ¿ya? Sin embargo, yo también desde la consola, acá voy a limpiar la consola, tengo que desde el mismo lenguaje y desde el mismo entorno, si yo algo no lo conozco o tengo alguna duda, por ejemplo, con un lenguaje de programa, con una función, yo puedo poner signo de interrogación y lo hago desde el mismo entorno y pongo SD en este caso, y miren lo que pasa. Inmediatamente, dentro del mismo entorno, tengo la documentación y me está diciendo el uso que tiene la función la desviación estándar, los parámetros y los argumentos que va a recibir esta desviación estándar, e incluso me da ejemplos de cómo se opera con la desviación estándar. Es decir, tengo todo ya cargado en mi entorno, dentro del mismo IDE, y tengo toda la documentación disponible acá. Ya, si necesito hacer algo, siempre voy a tener todo a la mano, ¿vale? Eh, si ustedes miran también acá arriba, donde dice Environment, se van a dar cuenta que todas las variables que yo he ido creando ya están disponibles acá. Ya están disponibles la variable ciudades, la variable i, la mids, valores. Incluso me va mostrando el tipo de variable que yo voy trabajando. Esto lo podría hacer yo, evidentemente, desde la consola, utilizando comandos, por ejemplo, creo que es ls. No, ls debe ser sin argumentos, ¿no? Ahí está. ¿Te fijas? Con ls yo también podría listar las variables dentro de la terminal. Sin embargo, el entorno a la vez me va entregando todo disponible para trabajar. ¿Ya? Y como pueden ver, yo podría crear mis propias funciones, ¿cierto? Donde yo, por ejemplo, si quiero crear una función que me devuelva el triple de un número, al igual que otros lenguajes de programación, lo que voy a hacer es tomar acá y voy a crear una función que se llame triple, y voy a decir que esto va a ser una function, ¿cierto? Le voy a pasar un argumento, que es el número que le voy a mandar, y aquí, como pueden ver, le voy a decir que esto y es por x, y le voy a retornar a esta función return y. Aquí, perdón. Esto va con paréntesis. Y observen que acá, ahí está, triple function, ahí está. Y así se crean las funciones, digamos, dentro de cómo operamos en R. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, la gracia que tiene esta cosa es que tenemos muchas posibilidades de hacer las cosas que hacemos con cualquier lenguaje de programación. Pero más allá de tener esto como a disposición, otra de las cosas que vamos a poder hacer es trabajar con análisis de datos. Y el análisis de datos lo vamos a hacer directamente con una biblioteca que se llama Tidyverse. Tidyverse, la gracia que tiene, principalmente es que es un conjunto de librería y de biblioteca que lo que hacen es expandir lo que nosotros conocíamos de R y llevarlo a un espacio donde es mucho más fácil trabajar con el análisis de datos, principalmente por dos cosas. Porque nos va a permitir cargar mucha librería, bibliotecas para poder, por ejemplo, leer distintos tipos de datos, para poder manipular los datos, para poder transformar esos datos, etcétera. Ir haciendo muchas cosas a través de Tidyverse que no traía originalmente R, pero con Tidyverse se simplifica mucho ese trabajo. Y por otro lado, también tiene una metodología de trabajo que es una metodología que se llama la metodología de tuberías o las pipe, que viene esto directamente de los entornos Unix. No sé si alguien ha trabajado por ahí con Unix o con Linux, da igual, que Batch, la terminal de Linux, ¿cierto? Permite estas pipe, que las pipe lo que hacen es ejecutar una sentencia y los resultados de una sentencia se mandan hacia otra sentencia. Para que esto quede como claro, por ejemplo, si yo abro una terminal acá,
Observen que estoy dentro de esta terminal y yo podría poner, por ejemplo, psaux para buscar los procesos que se están ejecutando en la terminal, y yo le voy a pasar la pipe, es decir, el resultado que me va a entregar psaux, se lo voy a pasar, así como que se lo voy a entregar, a otro método, que va a ser el método grep, y voy a filtrar acá todos los procesos que digan batch, ¿vale? Entonces, las pipe lo que hacen es esto: ejecuto un método y los resultados de ese método se los paso directamente a otro método. Y yo voy de alguna manera pasándonos entre método y método. Esa metodología de trabajo lo que hace, se incorpora en Tidyverse y es bastante sencilla de entender como metodología de trabajo. Entonces permite también que a lo mejor mucha gente que no está muy vinculada a la programación y que no conoce los métodos convencionales rápidamente pueda entender cómo se manipulan los datos así. Y aquí voy a poner, ahí están, y como pueden ver, me tomó solamente los procesos que dicen batch, ¿vale? Entonces, lo que nosotros vamos a cargar ahora, vamos a ir cargando distintas paqueterías, ¿cierto? Entonces, miren, lo que yo voy a hacer ahora, para poder operar esto, voy a cargar acá un código, y para poder operar con Tidyverse, voy a ejecutar lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer es cargar la librería, es decir, para que la librería esté disponible en mi entorno, la tengo que traer hacia mi entorno. Obviamente, desde acá también yo voy a poder gestionar todos los paquetes que tengo disponibles en mi entorno, ¿vale? Entonces, acá si yo necesito algo, lo puedo instalar directamente de acá. Aquí voy a tener los paquetes R base y también voy a tener algunos paquetes que son parte de la comunidad ya disponibles para acá. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es cargarme Tidyverse, y en R, para cargar un paquete, directamente yo le digo library y le pongo el nombre del paquete. Si la librería que yo quiero cargar en el entorno, por esas cosas de la vida, no está instalada, la puedo venir acá y la instalo rápidamente seleccionando, digamos, el paquete y poniéndole install acá, ¿vale? Entonces yo lo primero que voy a hacer, voy a cargar Tidyverse. Ahí se cargó Tidyverse, como pueden ver. Aquí me entrega una advertencia, y esta advertencia no hay que pescarla mucho. Lo que me está diciendo es que yo estoy utilizando la versión de R, que es la 4.0.5, y el compilado que estoy usando, el binario que estoy usando de este paquete, fue compilado antes de esta versión. Pero hay compatibilidad, así que no deberían entregarme ningún problema. Pero con eso yo ya tengo cargado Tidyverse. ¿Qué significa tener cargado Tidyverse? Significa que voy a poder hacer, aplicar estos métodos de tubería y empezar a trabajar con ellos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una cantidad de datos aquí donde vamos a hacer un poquito de lo que hicimos recién? Perdón, ya. Donde tengo una cantidad de datos, ¿cierto? Y lo que voy a hacer por acá es tomar esto y, si ustedes se fijan, voy a guardar en una variable x1, voy a guardar, esto lo voy a sacar un poquito, de hecho lo voy a cortar acá. Lo que voy a hacer acá es tomar la variable x1 y con la secuencia, que también la podemos representar de esta manera, voy a decir que voy a tomar desde el -5 hasta el número 5 los valores, -5, -4, los va tomando como valores enteros, ¿cierto? Y al final cierro esto con un valor NA, un non-available, un no disponible, ¿cierto? Eh, ¿Qué voy a hacer? A través de Tidyverse, la gracia que tiene esto es que con el método de las tuberías, de las pipe, yo puedo ejecutar secuencias de análisis de datos que que tienen esta estructura. Estos son los concatenadores de los pipes. Este signo porcentaje, mayor porcentaje, es lo que me concatena los pipes. Es decir, lo que me pasa de la salida de un lado, lo manda para el otro. Entonces, ¿qué voy a tener yo por acá? Voy a tener que yo tomo este vector, que es el que yo representé acá, ¿cierto? Luego, a este vector considero solamente los mayores que cero. Es decir, yo mando este vector, pero acá observen que estoy tomando el punto, significa que hago referencia al mismo elemento,
y tomo los mayores que 0. O sea, estoy tomando estos valores de acá. Y a estos valores que tengo acá, les calculo la media aritmética, ¿se fijan? Y los valores NA directamente no los considero. Esto, como pueden ver, al momento de querer uno hacer el análisis de datos, genial. ¿Por qué? Porque te va a permitir tener una estructura de lo que yo quiero hacer. Te paso un dato, aplícale este método. Después, al resultado de eso, le aplica este otro método y después le aplica este otro método. Es decir, voy armando una cadena de acciones o una pipe, ¿no es cierto?, donde yo puedo ir haciendo estos tipos de análisis de datos. Por ejemplo, si yo quiero mirar acá dentro de los métodos que me propone Tidyverse, ¿qué pasa si yo quiero lo típico? De repente tengo un data frame, aquí lo vamos a ver, que de repente cuando tengo que limpiar datos viene con algo de este estilo. Viene los nombres y los nombres vienen separados con el guión entre medio acá, ¿no es cierto? La gracia que tiene Tidyverse y todas estas bibliotecas para análisis de datos que son, digamos, entre comillas, complementarias con R, pero que ya ahora todos utilizan R, lo que hacen es simplificarte esta pega. Entonces, una de las pegas que podría ser, oye, yo necesito separar esto y necesito que este se llame seed campeador y poner una columna que sea los nombres y otra columna que sean los apellidos, ¿cierto? Eh, obviamente, si yo miro esto, voy a tener siempre un método para Tidyverse para poder hacer esto. Entonces, si ustedes se fijan, yo voy a tomar esto y le voy a decir acá, vamos a cerrar esto aquí, le voy a decir aquí, ¿dónde está? Ahí está. Le voy a decir con este comando, de hecho, vamos a achicar esto un poquito para acá, ahí sí. Le estoy diciendo con este comando al método, al data frame que yo tenía junto, lo vas a guardar en un nuevo data frame que lo vamos a llamar -a, y aquí nuevamente aplica las pipe. Vamos a decirle, oye, voy a tomar un DF, voy al data frame original que el que tengo acá arriba, ¿cierto? Vamos a ocupar un método que se llama separate. Voy a separar los nombres, que son estos los que tengo acá, y los voy a separar con dos columnas, una que se llama nombre, una que se llama apellido, y la separación que tú vas a considerar los elementos que tienen que separar son el guión bajo, ¿vale? Entonces, si tú tomas ahora esta cosa y le dices DFA, observa que inmediatamente esto me separa la información. Y estamos pensando que esto lo hicimos con 3 datos, pero esto lo podríamos hacer con miles de datos sin ningún problema y esto funciona pero de inmediato. Entonces, hay mucha información que nosotros vamos a tener que ir cargando y que ir armando flujos de trabajo para hacer análisis. Una de las cosas que uno va haciendo, obviamente, puede ir creando filtros, ya acá de distintos, por ejemplo, si tengo una lista de países, quiero obtener solamente los países de Latinoamérica, puedo crear un filtro para eso y puedo ir haciendo montones de cosas con esto. Lo que yo voy a hacer ahora, por temas de tiempo, porque ya estamos ya un poquito en la hora y a ver si nos quedan 5 minutitos de preguntas. Voy a hacer lo que se llama una regresión lineal. Una regresión lineal se ocupa mucho en el área de ciencia de datos para poder ajustar los puntos en una recta y a través de la recta poder modelar el comportamiento de esos puntos, ¿vale? Dicho rápido y fácil, ¿ok? Entonces yo aquí voy a tener un problema que lo voy a poner por acá. Ahí está el problema. Vamos a poner acá el viewer, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta que este problema, ahí sí, ahí estamos, ahí sí, ahí está. Este problema lo que busca es ajustar un modelo de regresión lineal para explicar la resistencia de una soldadura en función de la edad de la soldadura. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es poner directamente, tratar de ver
de qué forma nosotros a través de un modelo de regresión lineal podríamos predecir una variable con respecto a la otra. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, primero nos vamos a traer el dato desde afuera, porque R también me permite traerse la información desde afuera, ¿ya? Es decir, desde un archivo. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a poner acá nuevamente un código, pum pum, y voy a decir file, anda a buscar este archivo y guárdalo en esta variable hacia esta página web, y luego el archivo que te traes, se fijan que los códigos nos va diciendo, guárdalo dentro de datos, lee esto como una tabla, y este archivo tiene cabeceras, es decir, están las cabeceras puestas en eso, ¿ya? Y luego, dentro de lo que yo guardé aquí, dentro de datos, me va a mostrar las cabeceras de esos archivos, ¿ya? Todos los códigos que nosotros escribimos en R, en Python, etcétera, se pueden leer e interpretar. Una de las principales cosas que tenemos que aprender a hacer es a interpretar el código. Y acá, como pueden ver, tengo las dos variables, resistencia y tengo edad. Una de las cosas que yo voy a querer hacer antes de ver la regresión lineal es ver cómo estos datos se ajustan o cómo yo podría graficar estos datos. Y para esto, no, podríamos hacer hasta un curso de esto, ¿ah? Voy a ocupar una librería que se llama ggplot, ¿ya? Que es la más utilizada en R principalmente para graficar. En Python tenemos matplotlib y otra que se llama seaborn, pero en R se ocupa ggplot. Y lo que voy a hacer, voy a graficar los dos ejes, los datos de la resistencia y de la edad, ¿ya? Con esta, digamos, con donde le paso aquí las columnas, le digo que lo haga en puntito y que ocupe un tema light, ¿ya? Un tema de color blanco. Y observen que directamente esto ya me está entregando los datos que yo, el scatterplot o la nube de puntos, ¿cierto? Y aquí yo tendría que empezar a buscar la recta que se ajusta a esto, que sería lo que haría el método digamos, de, mm, de regresión lineal. Entonces, esto yo lo puedo hacer con un método que se llama LM, que sería modelo lineal o linear model, ¿cierto? Y le digo acá, en la variable mod1, guárdame con estos dos datos la recta o los coeficientes de la recta que mejor se va a ajustar a este modelo, ¿vale? Le digo que se ejecute, obviamente no me muestra nada porque solamente guardó esa información. De hecho, si yo voy acá a mirar, aquí tengo mod1 y aquí están los coeficientes y todo lo que necesito, pero en realidad yo dentro de una recta necesito solamente dos coeficientes. Necesito el intercepto o lo que se llama coeficiente de posición, que es el corte con el eje y sería la pendiente, lo otro, ¿ya? Entonces yo a esto le voy a pasar y le voy a decir, donde tú me guardaste el modelo de regresión lineal, ¿cierto? Eh, muéstrame, ahora acá, muéstrame los coeficientes. Y aquí tendría yo el intercepto o el coeficiente de posición de la ecuación de la recta y la pendiente que sería la edad. Y ahora, la gracia que nosotros tenemos, nosotros ya tenemos ustedes recordarán que la ecuación de la recta, eh, la, la ecuación de la recta que yo ando buscando va a tener un coeficiente de posición y una pendiente. Y yo quiero saber cómo se ajusta esto. Y ya con esto, el último comando que tiro, lo que vamos a hacer, vamos a presentar acá. Voy a graficar, por un lado, como pueden ver, voy a tomar acá lo mismo que hice anteriormente, tirar la nube de puntos, pero por acá voy a tirar una recta con la recta que yo estoy ajustando la ecuación de la recta con el método lineal, ¿no es cierto? Y le estoy dando un color que sería el Dodger Blue, un color azulito y en un tema light. Entonces, directamente tenemos acá, si ustedes miran, esperemos que resulte, voilà. Tengo el ajuste del modelo de regresión lineal, como pueden ver, y tengo acá directamente cómo se ajusta la recta al modelo de regresión lineal, y tengo el gráfico, tengo todo disponible. Entonces, una de las cosas que sí, entrega Camilo. No lo quise hacer porque estamos cortos de tiempo, pero te lo voy a mostrar acá. Mira, si tú pasas el summary, le pasas al siguiente comando, Camilo, que me hablaste por ahí,
este archivo donde yo guardé el modelo, ¿ya? Si yo le hago un summary, que es un resumen, ¿cierto? Este método también lo trae Python, ¿no? Le voy a decir, muéstrame el resumen del modelo. Y tú ejecutas esto y aquí te entrega los residuales, ya esto es para la gente que ya obviamente maneja estos temas de aproximación, tengo los residuales, tengo los coeficientes, tengo el error, etcétera, el p-valor y todos esos elementos que son fundamentales para poder ir mirando cómo se ajusta esto, ¿ya? Y de hecho, si yo quiero mirar acá, podría decir preguntar directamente el método LM. ¿Te fijas o no? Y si yo quiero mirar el método LM, ya que tenía ahí la duda Camilo, aquí yo no vengo a vender RA, pero si yo busco el método RL, LM, y acá tengo el modelo para ajustar modelos lineales, que fue lo que hicimos recién, y acá está lo que ocupamos y está toda la documentación, los detalles de cómo se ocupa el método, cómo opera el método y directamente incluso las librerías que acompañan a este método. Ya esto yo lo encuentro una maravilla de R si te gusta, digamos, los papers o las publicaciones que están asociadas y donde se ha utilizado este método. Genial. Y luego también tengo algunos ejemplos para ejecutar este método. Entonces, si les gusta la computación científica y quieren dedicarse, por ejemplo, a la academia o ir viendo este tipo de cosas, increíble. De hecho, esto es como tip, ¿ah? Pero si le ponen ahí los papers y las citas en APA, digamos, a los clientes cuando le entregan los detalles estadísticos, hasta pueden cobrar un poquito más caro, ¿ya? En general, ¿ya? Porque se nota que hay un trabajo de mucho mayor calidad y como tú vas haciendo los análisis. Eso, Alexis, estamos así como al filo, así que no sé si hay preguntas, dudas. Yo Sí, ya estamos terminé. justo en el tiempo. Sí, Python no tiene ese detalle, dice Carla Cabello. Ya estamos haciendo las comparaciones con Python. Sí, chicos, si no hay más consultas, algunas ya fueron respondidas por medio del chat. Solamente les pido que los que nos han registrado la asistencia, que ojo, con lo de ayer ya es tema aparte, lo de hoy día lo estamos registrando de esta forma, así que los que nos han registrado en la sesión de ahora, lo hagan en el formulario que les dejé en el chat, ¿ya? Eso. Muchas gracias, José, por esta presentación. Tenemos R para rato, como dicen por ahí. Así que, Sí, bueno, se pues. agradece la iniciativa y la instancia para poder presentar otra herramienta alternativa a lo que es análisis de datos. Así que Sí, pues la muchas idea, gracias, José. Alexis, para cerrar ¿Mm? era dejar un poquito de miel en los labios. No sé si tengo alumnos míos por ahí que están en clase, pero la idea es eso, dejar un poquito de miel en los labios y cualquier cosa a través tuyo o tú tienes mi correo, nos contactamos y vamos armando ahí, armando comunidad y haciendo cositas. Ujú. Así que eso, la invitación está hecha, estimados y estimadas, así que en virtud del tiempo entonces vamos a pasar al siguiente workshop. No, a ver, les voy a compartir nuevamente el formulario en el chat para que lo, lo contesten. Denme un segundito. Ahí les dejé nuevamente el formulario, ¿ya? Para que lo contesten con su registro de asistencia. Eso, así que le agradezco la participación. Ahora los invito al siguiente workshop, al último del Summit, que es un acercamiento a la inteligencia artificial con Juan Gaeta. Así que nos estamos viendo entonces en la siguiente presentación, que ya lo están esperando. Me Nos estamos desconecto. Chao, chao, viendo. Muchas gracias. gracias, Que estén José. bien. Que estés bien. Gracias a todos y a todas por su participación. Con un correo puede ser el correo normal, personal o institucional. No es necesario el correo institucional. Ya. Así que nos vemos entonces en la próxima charla. Muy bien. De nada. Qué bueno que le haya gustado la charla.